plataformas digitales que tenemos para ustedes, además de canales de comunicación que hemos habilitado a partir de este momento. Por un lado, mire, está la línea de WhatsApp que ustedes ya la conocen, el 312-487-0413, donde estaremos recepcionando sus preguntas por medio de notas de voz. Si prefiere, se puede ir a la transmisión que originamos en Institucional TV, en nuestro Facebook, donde leeremos sus inquietudes y comentarios. Además, puede seguirnos en @institucionaltv para seguir esta transmisión y además interactuar en directo. Recuerde que hemos habilitado una línea nacional nueva para que usted se comunique desde cualquier parte de Colombia. Es el 220-0707. 220-0707. Iniciamos este Bien Dateado con la historia de Paola Zipacón, una mujer quien vivió una experiencia poco agradable, pues pagó una suma exorbitante por unos servicios públicos de los cuales ella no era acreedora. Desde esta experiencia, hace 10 años, ella viene liderando un vocal de control ciudadano con distintas personas y ciudadanos que han caído en esa misma trampa, si se puede llamar así, de pagar sumas exorbitantes que no corresponden a las pactadas. Historias como la suya, como la nuestra, están aquí en este Bien Dateado de relanzamiento. Bienvenidos. No, mami, tengo que ir a atender a un usuario. Paola Zipacón lleva 10 años acompañando y orientando a los dolidos e impotentes usuarios de los servicios públicos domiciliarios a quienes las empresas les hacen cobros injustificados. Empecé en esa carrera de capacitarme, de ir a reuniones, de asistir a la Superintendencia de Servicios Públicos, de asistir a los diferentes operadores que prestan el servicio y ya me nació. Y ahí fue cuando empecé a ejercer esta labor. ¿Tenías algún problema con tu medidor? Sí, señora, lo mismo de siempre. Me gusta ir al predio donde tiene la problemática. Quiero ver por mis propios ojos la situación que está viviendo cada usuario. Saber si en realidad el consumo de su medidor fue por consumo o simplemente fue una fuga. Y Esperanza, cuéntenos, ¿qué fue lo que le pasó a su medidor del agua? Gracias, Paola. Pues robaron el medidor del agua hace 2 semanas a las 4 de la mañana. Es muy agradecido de mi parte la labor que está haciendo Paola. Muchas gracias, señora Esperanza. Esto es lo que hacemos los vocales de control en los territorios. Haber padecido en carne propia una amarga experiencia le ha abierto el corazón para escuchar cientos de historias, especialmente de estratos bajos, muchas de ellas, dice, muy tristes. Me llegó una factura por un valor gigante de un servicio público al cual no estábamos recibiendo. Eso me indignó muchísimo, nos dolió porque era un servicio que no estábamos recibiendo porque lo íbamos a pagar. En ese aspecto pues me dolió tanto que yo medité y dije cuántas personas más les estará pasando lo mismo. Cuando ellos nos cuentan su necesidad, sea del agua, sea del alcantarillado, incluso del servicio de aseo, que es donde más o últimamente más se está quejando los usuarios, pues es ahí nuestro deber de poder decirles, podemos ayudarles, podemos asesorarles y obviamente acompañarlos en el debido proceso para que todo salga bien y que el usuario se sienta feliz y acompañado. Dejan de comer por pagar su servicio público, dejan de vestirse por pagar su servicio público, pero vemos que muchas veces a ellos, precisamente por no tener mucho conocimiento, las empresas prestadoras lo que hacen es embolatarlos o enviarlos como un pimponcito para un lado y para otro, finalmente haciéndoles pagar el servicio. Muchas veces acompañamos a los usuarios a radicar los oficios a las oficinas y ve uno las filas, ve uno personas desesperadas, se llegan hasta enfermar psicológicamente porque son facturas de millones y no tienen con qué pagarlas y no es por consumo, sino por equivocaciones de las empresas. Y a los usuarios muchas veces les duele porque no tienen ni para comer, reúnen su dinero para pagar servicios públicos y es a ellos a quien obviamente hacemos ese acompañamiento. Pero también tenemos los casos en donde las personas son muy pudientes económicamente y prefieren pagarle al operador antes que hacer reclamaciones. Eso también nos duele porque el dinero finalmente se está quedando es con un operador que no está prestando el servicio como es. Ya llegué. Hola mamita, ¿cómo te fue? ¿Cómo te acabó de ir? Bien, mami, gracias a Dios. Hoy atendimos a un usuario más. Ay, me alegra mucho.
En la capital hay registrados unos 274 vocales, pero de corazón solo unos 70 recorren la ciudad para orientar a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. Y es que precisamente más de 127.000 quejas y reclamos ha recibido en este momento la Superintendencia de Servicios Públicos, especialmente en el 2020, de ciudadanos inconformes con los servicios de energía y gas natural, por los altos sobrecostos sobre todo, y además por el incumplimiento de las reconexiones. Estas son las cifras en contexto. ¿Cuáles son los derechos de los usuarios de servicios públicos domiciliarios? De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 142 de 1994, los usuarios tienen derecho a hacer mediciones o a recibir mediciones oportunas y correctas del consumo de sus servicios y hacerlo con medidores que sean equipos tecnológicos adecuados para realizar este tipo de evaluaciones. Lo segundo es a escoger libremente al prestador de servicio que mejor se adecue a sus necesidades. Tercero, por ejemplo, está el recibir información sobre la prestación del servicio, siempre y cuando estas características o esta información no sea información de tipo confidencial. Y cuarto, por ejemplo, está el obtener servicios de mejor calidad o de mayor capacidad, siempre y cuando el usuario costee y pague por estos servicios. Bueno, las quejas casi siempre son las mismas, varían un poquito por regiones, son muchísimas, son más de 170.000 por año las quejas que se presentan a las empresas de servicios públicos y que llegan a conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos también. Básicamente, primero que todo, los servicios públicos domiciliarios de los que más se quejan los ciudadanos están en la energía y en el acueducto. Y casi que el 80% de esas, digamos, reclamos, quejas, peticiones que presentan los usuarios, básicamente es por facturación. Hay personas que piensan que sus facturas están por fuera de los promedios normales y cuando se prenden esas alarmas, pues ellos tienen esa inquietud y generalmente pues tendrían que hacerlo directamente a las empresas de servicios públicos. La ley 142, que es la ley que regula ese sector, ordena que todas las empresas de servicios públicos tengan una oficina de reclamos y quejas en cada una de sus áreas, pues para poder hacer ese seguimiento. En Colombia tenemos la ley 142 de 1994 que establece el régimen de protección y el régimen de servicios públicos domiciliarios. Ahora bien, tenemos el artículo 365 de la Constitución Política que trae consigo la obligación del Estado de garantizar y proveer estos servicios públicos. Adicionalmente, tenemos la ley 689 del 2001 que modifica el régimen de servicios públicos domiciliarios. Yo considero que el modelo es muy bueno, que sí está funcionando en Colombia, que sí los usuarios de alguna manera se sienten, digamos, que están recibiendo mejores servicios públicos a como funcionaba antes, con las dificultades que presenta el sistema y con las dificultades que tenemos también de diferencias, por ejemplo, de regiones. Hay zonas de una cultura de pago muy baja, eso hace fracasar cualquier empresa prestadora de servicios. Hay zonas de pronto que por las complejidades geográficas hacen más costosa la operación del servicio público. Nosotros tenemos habilitados varios mecanismos de acompañamiento a las personas. Tenemos habilitados la línea 143. Estamos ubicados ahora en la calle 16, número 915, aquí en la ciudad de Bogotá. Ahí son las instalaciones amplias donde podemos atender a todas las personas. También tenemos una página web y en la página web se puede presentar quejas y reclamos y también hay un botón para tutelas o para asesorías jurídicas.
avanzamos en este Bien Dateado en Vivo, hoy hablando sobre los derechos, deberes que tenemos justamente todos los ciudadanos al momento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Y es que se dice que para el 2020 la Superintendencia de Servicios Públicos impuso casi multas alrededor de 97.000 millones de pesos a 208 operarios en todo el territorio nacional, justamente por el incumplimiento del servicio y por las quejas de los ciudadanos. Para analizar el contexto, hemos invitado a esta hora a la doctora Viviana Guerrero. Ella es superintendente delegada para la protección al usuario y gestión en territorio. Doctora Guerrero, qué gusto saludarla en esta tarde. Bueno, Carlos, un gusto para mí estar aquí acompañándolos a todos ustedes y poder resolver las inquietudes que tengan. Doctora Guerrero, fíjese que desde hace 2 años para acá, muchos ciudadanos vienen presentando quejas, recursos y reclamos por la mala prestación de servicios. ¿Será que hay una negativa por parte de estas empresas, de estos operarios, para mejorar la atención al cliente? Bueno, uno no podría generalizar, uno no podría decir que en definitiva hay una negativa de las empresas para atender a los usuarios, para resolverles sus temas relacionados con servicios públicos. Yo diría que todos los años tiende a aumentarse el número de quejas, porque también todos los años tiende a aumentarse el número de usuarios, las ciudades crecen, los municipios crecen en extensión. Eso hace pues que haya más demanda en todos los servicios y esto genera a su vez que haya pues problemas en la prestación de los mismos. También un factor adicional que genera que los usuarios se quejen es que a veces los usuarios sienten que las empresas no están escuchándolos, no están atendiendo sus peticiones, sus quejas y sus reclamaciones, y eso hace que ellos cada vez se empoderen más. Además van teniendo mayores elementos y mayores herramientas y por eso están reclamando más. Doctora Guerrero, en la práctica, ¿cuántas sanciones se han aplicado a estas empresas por cuenta de la mala gestión y la mala prestación del servicio? Bueno, digamos aquí tendría que decirles que nosotros tenemos más o menos como 2 brazos. Un brazo que está enfocado en lo que tiene que ver con la prestación del servicio en términos técnicos y financieros, y otro que está enfocado a la atención al usuario, a la protección al usuario. Entonces, digamos que yo les hablaría de las sanciones que se han impuesto a las empresas por vulneraciones a los derechos de los usuarios, que ya, digamos, ampliamente antes fueron comentados en el programa. Y pues en lo corrido de estos últimos 2 años hemos impuesto alrededor de 1.010 sanciones, puntualmente por la vulneración al derecho que le asiste a los usuarios de presentar reclamaciones y de obtener una respuesta de fondo y oportuna por parte de las empresas. ¿Y desde la superintendencia consideran que se deben endurecer estas sanciones para de esta forma pues evitar tanto reclamo y tanta queja que hay, doctora Guerrero? Claro que sí. De hecho, la superintendencia se modernizó el año pasado, a finales del año pasado, y logramos precisamente darle mucho más énfasis a la vigilancia relacionada con las actuaciones de las empresas de servicios públicos de cara a los usuarios, porque es muy importante que las empresas de servicios públicos presten unos servicios de calidad y continuos, pero también es muy importante, como les decía, que las empresas atiendan a sus usuarios, que las empresas los escuchen, que los usuarios se sientan que si presentan una reclamación, la empresa lo escuchó y se la resolvió, así no se la resuelva de fondo, así no se la resuelva, digamos, afirmativamente para el usuario, así no sienta que fue a su favor, pero que se la resuelva. No necesariamente el usuario siempre tiene la razón. A veces hay tipos de causales técnicas que hacen que se esté facturando en debida forma a pesar de que haya un incremento en la prestación del servicio, pero lo importante es que las empresas le respondan a los usuarios. Y de cara a eso, la superintendencia se fortaleció precisamente para poder hacer una mayor vigilancia y una mayor inspección y ejercer un mayor control en relación con estos temas de protección al usuario. Superintendente delegada, en este momento ¿se han aplicado sanciones a los usuarios? Y si es así, ¿qué tipo de sanciones se han aplicado en este momento? No, Carlos, es importante pues contarle a todos los ciudadanos que la superintendencia está para proteger a los usuarios, no para sancionarlos. Naturalmente los usuarios tienen unos derechos, como aquí ya los comentaron, pero también tienen unos deberes.
Todos como usuarios tenemos deberes, tenemos el deber de usar eficientemente los recursos, tenemos los servicios, tenemos el deber de pagar. Ninguno de los servicios públicos domiciliarios es gratuito, todos son onerosos, porque prestar un servicio público es costoso y ese costo pues está asumido vía tarifa y los usuarios por eso tenemos el deber y el compromiso de pagarlo y de pagarlo periódicamente. Pero la superintendencia no está para sancionar a los usuarios, la superintendencia está para protegerlos y en ese sentido nosotros como superintendencia no sancionamos ninguna conducta que hagan los usuarios. Por ejemplo, conductas fraudulentas, los prestadores tienen que llevarlas a la jurisdicción penal y es en esa instancia donde eventualmente se puede sancionar la conducta, pero la superintendencia no ejerce funciones sancionatorias contra los usuarios. Finalmente, doctora Guerrero, ¿cuál es el mensaje que se le deja a la ciudadanía desde la superintendencia para hacer un uso racional de los servicios públicos domiciliarios? Bueno, el mensaje que yo podría dejarles es: la superintendencia siempre está acompañando los servicios a los usuarios de servicios públicos. Estamos en todo el territorio nacional haciendo constantemente actividades de participación ciudadana para capacitar a personas como Paola Zipacón, que aquí les contó su historia. Capacitamos a los vocales de control, que son líderes que ejercen control social específicamente en temas de servicios públicos, pero capacitamos en general a toda la ciudadanía. Capacitamos en universidades, a autoridades locales, capacitamos a las procuradurías, a las personerías, y constantemente estamos haciendo esa labor de capacitar para darle herramientas a los usuarios y que puedan reclamar por ellos mismos. Pero además estamos ejerciendo constantemente una inspección, vigilancia y control a las empresas para que tengan una adecuada conducta en relación con sus usuarios y para que presten un servicio de calidad y continuo. Entonces, el mensaje es ejercer sus derechos en debida forma y ejercer sus deberes también y cumplirlos en debida forma. Pues, doctora Guerrero, muchas gracias por ayudarnos a entender ese contexto. No se nos mueva porque en instantes usted nos va a ayudar a resolver todos esos interrogantes que tengan nuestros televidentes, ya habilitados nuestros canales de comunicación. Así que en instantes nos volvemos a ver, doctora Guerrero, ¿le parece? Claro que sí. Y es que justamente nosotros los ciudadanos tenemos una serie de derechos amparadas en unas herramientas legales que están consignadas en la Constitución de 1991. Además, en esa Constitución, en esa Carta Magna, encontramos una serie de excepciones en caso de que usted presente una suspensión del servicio público. Los invitamos para que las conozca. En Colombia desde 1991 existió una transformación en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ya que desde el artículo 365 al 370 se concibió un nuevo modelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia y se desarrolló a través de la Ley 142 de 1994. Y a su vez esta ley incluyó un espacio para el control social, dándole un espacio a los ciudadanos de Colombia para que se organizaran a través de los comités de desarrollo y control social. Esta protección se ha realizado a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, mediante la cual esta corporación ha enfatizado que todas las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios previo a realizar cualquier corte al servicio, debe analizar de manera concreta cada caso en específico a fin de establecer con certeza si con el corte del servicio público domiciliario se están viendo afectados o se vendrán vulnerados derechos fundamentales de las personas que en el inmueble puedan habitar. Se protege a los usuarios, a población que se encuentre habitada por menores de 12 años, adultos mayores y personas con prescripción médica. De conformidad
conformidad con el artículo 152 de la Ley 142 de 1994, los usuarios de los servicios públicos domiciliarios tienen derecho a presentar ante las entidades prestadoras del servicio peticiones, quejas o reclamos. Las acciones principales son el debido proceso que la empresa debe contemplar en el contrato de condiciones uniformes y las resoluciones expedidas por las comisiones de regulación de cada sector. La protección de los servicios públicos domiciliarios esenciales está relacionada con el debido proceso entre los que se encuentra el aviso de suspensión y corte y el derecho que tiene el usuario a controvertir los argumentos que tiene la empresa o causas de la suspensión. Sí existe protección cuando existen niños, pero siempre se debe respetar el debido proceso, ya que se trata de población especialmente protegida. El artículo 96 nos informa o determina que las empresas de servicios públicos pueden establecer cobros por el servicio de reconexión de los servicios que hayan sido suspendidos. Y el artículo 142 nos establece o determina el restablecimiento de servicios públicos por causas imputables al usuario. Para las personas que en este momento sientan que se están viendo afectadas por irregularidades en servicios públicos domiciliarios o porque les han cortado sus servicios públicos domiciliarios, es que se aconsejen por un abogado experto, porque ustedes como usuarios tienen derechos y tienen mecanismos legales para la defensa de sus derechos. Es importante poner en conocimiento ante la autoridad competente la vulneración de sus derechos para la efectiva protección. Pero nosotros, como ciudadanos, también tenemos una serie de deberes y obligaciones al momento de hacer un uso racional de los servicios públicos. Además, los operarios tienen una serie de responsabilidades para salvaguardar los intereses de las empresas que prestan estos servicios. En este Bien Dateado les contamos cuáles son esas obligaciones, esos deberes y esas responsabilidades. Hacer un uso eficiente y cuidadoso de los servicios públicos domiciliarios no solo contribuye a que podamos gozar de estos servicios a un costo racional, sino que también protegemos el medio ambiente y garantizamos y protegemos la posibilidad de que muchos otros puedan gozar de ellos. Por eso es responsabilidad del usuario tener sus redes en buenas condiciones, no permitir que haya fugas ni de agua ni de energía, presentar los residuos sólidos de manera adecuada para que no se desperdicien, no se rieguen en la calle, no le entre agua. Hacer un uso eficiente del gas. En este hay que tener mucho cuidado porque una red en buenas condiciones no solamente garantiza un bajo consumo, sino también evita peligros que puede generar este combustible como intoxicaciones o explosiones. Recuerden que los usuarios somos responsables desde la red principal hasta todo lo que llega a nuestra casa, que no haya goteos de agua, que no haya fuga de energía, que los electrodomésticos sean eficientes y que estén en buenas condiciones, que la nevera, por ejemplo, cierre bien y tenga su mantenimiento adecuado para que el consumo sea menor, igual que los sanitarios en materia de acueducto y en materia de gas, que la red esté en perfectas condiciones con sus revisiones periódicas que no solo garantiza un uso eficiente, sino la seguridad de nuestro hogar y de nuestros familiares, toda vez que pueden haber riesgos de intoxicación o de explosión. ¿Qué deberes deben cumplir aquellos usuarios que representan situaciones de alteración o en artefactos de medición o alteración en el consumo? Realmente es importante que el usuario comunique a la empresa a través de los diferentes canales de atención. Es decir, están todos los mecanismos a través de las apps de los clientes también
donde se puede brindar toda la orientación, toda la información y además de esto todo el respaldo que deben tener para que puedan normalizar sus servicios y puedan realmente estar regulados, controlados, y de esta forma el usuario puede estar tranquilo que tiene un servicio en normalización. Por eso nos corresponde a los usuarios tenerlo en perfectas condiciones, cuidado. Por eso muchas veces se le coloca un candadito y se le coloca una rejita para evitar que lo roben o lo manipulen. En caso de que el aparato de medida esté manipulado, tenga alteraciones, le corresponde al usuario permitir que se haga una inspección de ese aparato de medida, que la podrá hacer la empresa prestadora del servicio. Un derecho y un deber de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios es participar activamente en la toma de decisiones que afecten la prestación de estos servicios. Es por esto que la Ley 142 ha estipulado los comités de desarrollo y control social como mecanismo para hacer vigilancia, veeduría, control a la prestación de los servicios públicos domiciliarios. A iniciativa propia, los usuarios se pueden constituir en un comité, simplemente deben identificarse como usuarios presentando una factura de servicio público domiciliario y una vez con un número plural de ellos, dependiendo del número de usuarios que tenga el municipio, van a constituir este comité de desarrollo y control social. Es así como la ciudadanía para nosotros representa un papel fundamental y tiene un sentido importante, ya que se participa en la construcción de ciudad. Además implica en tomas de decisiones a través de la participación de los comités de desarrollo y control social y los vocales de control. Todo esto es importante para que los usuarios hagan parte de toda la formulación y participación de unos servicios públicos con equidad. De la tarde, 29 minutos, estamos en directo por la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado en Vivo, hablando sobre esos derechos, deberes y obligaciones que tenemos los ciudadanos al momento de tener en cuenta esos servicios públicos domiciliarios que nos llegan a casa, el agua, el gas, la energía y el alcantarillado. Entramos a este bloque de preguntas y respuestas que nos gusta mucho porque interactuamos en tiempo real con nuestros televidentes, nuestros canales ya habilitados para que desde cualquier región de Colombia se comunique. Por un lado tenemos la línea de WhatsApp, el 312-487-0413, ahí nos envía sus preguntas por medio de notas de voz. Recuerde, también los vamos a estar leyendo en la caja de comentarios en esa transmisión que estamos originando en Institucional TV. Interactuamos con ustedes en @Institucional TV en Instagram y además nuestra línea que aparte es nueva, el 220-0707, 220-0707, usted puede llamarnos y aquí resolveremos sus interrogantes. Para realizar esta dinámica hemos invitado a esta hora en directo a la doctora Viviana Guerrero, superintendente delegada para la protección al usuario y gestión en territorio, quien ya está con nosotros, nos acompaña a esta hora para resolver esas preguntas que ustedes tengan allá en casa. Doctora Viviana, la vuelvo a saludar, qué gusto. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, doctora Viviana. Aquí lista para responder inquietudes. De eso se trata, esa es nuestra dinámica, justamente por eso me voy con una nota de voz que ya tenemos en nuestra línea de WhatsApp. Escuchamos a nuestros televidentes a esta hora en tiempo real. Buenas tardes. Resulta que en julio no pagamos el recibo. Ahorita en agosto nos vinieron a cortar el gas. Supuestamente ya van 2 meses. ¿Y hay que pagar reconexión también? En ese caso, ¿qué tiene que hacer nuestra televidente, doctora Guerrero? Bueno, Carlos, es importante que los usuarios tengan en cuenta que cuando la factura les llega, trae una fecha de pago oportuno para evitar suspensión. Si el usuario no paga oportunamente esa factura, los contratos de condiciones uniformes, que son los contratos de prestación del servicio al que los usuarios nos adherimos cuando ponemos un servicio en nuestra casa, estos contratos usualmente tienen unas causales de suspensión, donde una de ellas es el no pago en determinados periodos de esas facturas. Entonces, si esa empresa tiene en su contrato de condiciones uniformes el no pago por un periodo, por ejemplo,
y le suspenden el servicio por 2 periodos, depende de si la facturación es mensual o es bimestral, pues una vez se suspende el servicio, pues el usuario debe pagar reconexión porque la regulación así lo establece. Permítame, nos vamos para nuestra plataforma en Instagram, @institucionaltv, donde usted interactúa con nosotros además en directo. Nos dice el televidente: sospecho que mi recibo de luz llega más caro de lo normal. ¿Cómo puedo corroborar el consumo? Bueno, si uno considera como usuario que su recibo está llegando pues con un consumo exagerado o con un consumo desviado, debe solicitar a la empresa que le haga pues una revisión, primero para verificar si la facturación se hizo correctamente, pero también para verificar si, habiéndose hecho correctamente la facturación, de pronto hay una anomalía en las redes o en el medidor, por ejemplo, o bueno, siendo en el caso de la luz, puntualmente en el medidor, que haga que esté habiendo un consumo más elevado del que usualmente está viendo. Entonces, básicamente, reclamar, solicitarle a la empresa que se haga la revisión, que se cumpla el debido proceso, para que el usuario quede tranquilo en saber si es que hubo algún error en la facturación por parte de la empresa o si es que tiene un problema técnico en los instrumentos de medida que se deba resolver. Superintendente delegada, permítame, escuchamos a nuestros televidentes en la línea de WhatsApp. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Ocampo. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que con Codensa yo tengo un inconveniente, que yo no pude por lo que me dio COVID a mí y a toda mi familia. Nos dio COVID y resulta que nos cortaron los servicios, ¿sí? Yo me atrasé en el servicio de Codensa de la luz, me atrasé 4 meses y resulta que, oh sorpresa, cuando me llega la factura como si debiera de 1 año. Entonces yo fui a la empresa, solicité, saqué una cita, solicité y la funcionaria me dijo que me la habían enviado a una oficina de esas de cobranzas. Me dieron un número y una línea y resulta que allá ni me contestan, y cuando me meto al internet me aparece que la página está bloqueada. Entonces no tengo como me solucionen, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en este caso para ayudar a nuestra televidente, superintendente? Bueno, ahí contarle a la televidente que pues puede haber varias cosas en ese caso puntual. Una, pues que la empresa esté facturando mal, ¿sí? Caso en el cual pues tendría que solicitarse la revisión de la factura. También puede estar pasando que la empresa esté haciendo lo que nosotros llamamos una recuperación de consumos, y es que se dio cuenta que por alguna razón no le facturó unos consumos de periodos anteriores y se los está facturando en esa factura específicamente. Ahí es importante tener en cuenta que no le puede una empresa de servicios públicos facturar a un usuario más allá de 5 meses anteriores, o 5 periodos, digamos, anteriores, 5 meses anteriores a la factura en donde le está cobrando pues esos consumos. Solamente lo puede llevar a mucho más tiempo si hay algún dolo o algún fraude que sea, digamos, probado por parte del usuario. Pero si no hay fraude, no hay dolo, solamente le puede cobrar hasta 5 meses hacia atrás. Pero eso habría que revisarlo, tendríamos que revisar la factura si es que la empresa le está haciendo un cobro por recuperación de consumos, o si es que digamos, si es que cometió un error. También puede pasar que haya un error en la facturación, pero en ambos casos pues lo que se tiene que hacer es la reclamación. La factura llega y el usuario debe reclamar esa factura, y la empresa tiene 15 días para resolverle esa reclamación. Permítame, doctora Guerrero, me voy para nuestra línea nacional en los 220-0707, 220-0707. A esta hora saludamos a Violeta desde Bogotá. Hola, Violeta, qué gusto. Bien, vamos a ver si en instantes recuperamos la comunicación con Violeta. Por ahora nos vamos al 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde usted nos puede enviar esas inquietudes por medio de notas de voz. Los escuchamos. Buenas tardes. Mi pregunta es si yo
estoy en la obligación de levantar el cable que va del poste a la casa para que los carros no lo lleven, o está obligada la empresa de energía y ponerle el tubo para que el cable no se caiga. Gracias. ¿Qué puede hacer el ciudadano en este caso puntual? ¿A quién le correspondería esta situación, doctora Guerrero? Bueno, digamos, ahí hay que revisar la distancia en la que está el cable, si fue que es que el poste, por ejemplo, estaba ahí y se construyó la vivienda. Digamos, esa situación hay que revisarla en detalle, el caso puntual, pero digamos, en principio, pues obviamente el usuario no debería manipular ningún instrumento afecto a la prestación de ningún servicio, pero si la empresa, por ejemplo, ante una solicitud que esté haciendo, digamos, por alguna modificación al predio o algún tipo de situación, y el usuario está haciendo la solicitud y la empresa le dice que debe hacerlo el mismo usuario, es probable que sea porque hay hay una carga en el usuario que está haciendo la solicitud para el efecto, pero como les digo, me queda muy difícil señalar en este caso puntual quién debería hacerlo, porque tendría que revisar los pormenores de la situación. Permítame, recuperamos la comunicación con nuestra televidente que a esta hora está con nosotros, acompañándonos en este Bien Dateado en vivo. Violeta, la saludo, qué gusto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Violeta. ¿Cuál es su inquietud a esta hora para la doctora Guerrero, superintendente delegada? Sí, cómo no, es lo siguiente. Sí, es que tuve un recibo de Codensa que salió como 4 veces más costoso y llamé a Codensa. Y realmente queda uno asustado porque me dijeron que solo para que vengan aquí a ver qué puede estar pasando, cobran como 400.000 pesos. Entonces, pues en realidad uno piensa que, y además en tiempos de pandemia, debería ser como algo más razonable y asequible, que vengan a ver qué está pasando con el medidor, etcétera. Entonces esa es mi inquietud. Sí. ¿Y qué se puede hacer? Entiendo, doctora. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente a esta hora, doctora Guerrero? Bueno, Carlos, en efecto hay algunas visitas, sobre todo en los casos en que los usuarios las solicitan, que pueden tener algún costo. Estos costos están regulados por las comisiones de regulación que expiden, digamos, todo el marco tarifario y definen cuál sería como la forma de calcular los costos para cobrar cosas como por ejemplo esta. Hay que revisar la factura y pues orientar a la usuaria a ver si en este caso sí corresponde la revisión, o si el cobro de 400.000 pesos, o si ese cobro está asociado a más cosas, de pronto la utilización de equipos para definir alguna anomalía en el medidor. Pero digamos que sí se puede cobrar una visita, pero los costos, digamos, deberían estar regulados y habría que mirar específicamente para qué es la visita, y si de pronto la empresa ya tiene alguna situación detectada y con base en eso revisar la situación. Entiendo, doctora. Para usted que llega a nuestra señal, recuerde que en este Bien Dateado estamos hablando sobre esos derechos, deberes y obligaciones que tenemos los ciudadanos frente a los servicios públicos domiciliarios. Continuamos escuchando sus interrogantes. Esta vez nos vamos para nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Buenas tardes. Mi nombre es Ayarvide Barraza. Resulta que tengo fecha límite de pago el día 21 de junio. Pero yo cancelo el día 18 de junio y el servicio lo vienen a suspender el 19 de junio. En ese caso me tocaría pagar reconexión. ¿Le tocaría pagar la reconexión finalmente a nuestro televidente, doctora? Bueno, Carlos, como les comentaba en una de las respuestas anteriores, las facturas tienen una fecha, digamos, para pago oportuno, y pues naturalmente antes de esa fecha de pago oportuno no podría una empresa suspender el servicio. Para la empresa poder suspender el servicio, incluso habiendo pasado la fecha de pago oportuno, tiene que cumplir un debido proceso, y naturalmente ese debido proceso no se cumplió.
si le vinieran a suspender el servicio antes de que se cumpliera esa fecha. Entonces no deberían cobrarle reconexión, pero el usuario debe reclamar la factura y debe reclamar esa suspensión. Entiendo, continuamos escuchándolos en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes. Habla con la señora América Valencia, vivo aquí en Cali. El problema es que nosotros, pues, con el problema de la pandemia, pues, estamos sin trabajo y pues no hemos podido pagar el recibo y lo llegó de 3 meses. No pago, sí, 3 meses. Y resulta que vemos que ha llegado muy alto y pues llegó por 400, por 380, bueno, por 19.000 pesos, no son 400.000 pesos. Entonces necesitamos saber a ver en qué los ayudan, porque fuimos a Cali 14, a Cali 7 y nos dijeron que no, que eso no, que había que pagar y uno no tiene trabajo, ¿cómo va a pagar eso? Y pues tenemos miedo que de pronto lo corten la energía. Hasta ahorita todavía no lo han cortado la energía, ¿sí? ¿Habría alguna excepción para este caso que nos presenta la señora Valencia desde Cali, doctora Guerrero? No, Carlos. Infortunadamente, como les decía al principio, los servicios públicos pues son onerosos. Debemos pagar por ellos porque estamos recibiéndolo y esa prestación pues hace que las empresas deban incurrir en unos costos, pero digamos que hay unas excepciones constitucionales asociadas a que haya en la vivienda, por ejemplo, personas con especial protección constitucional como eventualmente niños o mujeres embarazadas o adultos mayores. Pero si alguna de estas situaciones no se presenta, que pueda hacer que eventualmente no le suspendan el servicio, el usuario debe pagar. El usuario debe pagar. Lo que yo le recomiendo a la usuaria es que se acerque a la empresa, manifieste la situación y revise con la empresa si es posible hacer un acuerdo de pago que le permita tener, digamos, unos pagos más cómodos, que ellos puedan sufragar y que les permita tener el servicio sin estar asustados porque les van a suspender el mismo. Perfecto, continuamos escuchando su participación en tiempo real. En el servicio de agua y alcantarillado piden revisión de medidores para realizar cambio cada 2 años. ¿Es legal esa situación o parece negocio para vender contadores? ¿Qué decir frente a esta apreciación que nos traslada nuestra televidente, doctora? Bueno, hay que decir que como es un derecho de nosotros los usuarios obtener la medición de nuestros consumos, primero pues el medidor es propiedad del usuario. Eso es importante que todos los ciudadanos tengan conocimiento de eso, pero pues naturalmente los medidores se dañan, sufren averías, incluso se los pueden robar y pues también se vuelven obsoletos, ¿sí? Entonces, la empresa también tiene el deber de medir los consumos con las tecnologías dispuestas para ello y claramente pues al usuario lo beneficia el hecho de poder tener instrumentos de medida muy efectivos y que midan realmente el consumo sin ningún margen de error o con un margen muy pequeño. Entonces, en este sentido, las empresas sí pueden, si obviamente demuestran que con condiciones técnicas que los medidores pues están obsoletos o que el medidor está dañado o algo por el estilo, pueden solicitar el cambio. No me parece tan normal que lo hagan cada 2 años. Habría que revisar de qué empresa se trata y cuáles son los casos, porque pues digamos no es que cada 2 años tengan que solicitar la revisión y el cambio de medidor, porque obviamente eso le cuesta al usuario. Aquí también hay que decir que no siempre el usuario no está obligado a adquirir el medidor que vende la empresa o que le proporciona la empresa. Él puede salir al mercado y revisar en el mercado cualquier medidor que cumpla, eso sí, con las condiciones técnicas que debe cumplir y que le exige la empresa que cumpla, pero no está obligado a adquirir el de la empresa. Pero sí hay condiciones que hacen que se deban cambiar los medidores. Entiendo. A nuestros televidentes les recordamos que tenemos una línea, el 220-0707, donde usted se puede comunicar con nosotros en tiempo real. Los leemos además en @institucionaltv. Nos preguntan, doctora Guerrero, a esta hora, ¿qué son los servicios públicos domiciliarios? ¿Qué podemos entender por esas palabras?
Bueno, los servicios públicos domiciliarios son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas en GLP, que es el que viene en las pipetas, en los cilindros, o gas por redes. Y estos servicios públicos domiciliarios reciben su nombre básicamente porque llegan a nuestro domicilio, porque están ahí en nuestras casas a través de las acometidas y digamos de las redes. Y pues básicamente son esos 5 que les digo, y sobre todos ellos la superintendencia ejerce inspección, vigilancia y control. Nos vamos para nuestra línea. Ahí tenemos al señor Jaime, que se comunica con nosotros desde la capital colombiana. Jaime, qué gusto. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo me le va a usted? Bien, gracias. Por acá todo marchando. Cuéntenos cuál es su inquietud o su pregunta para la doctora Guerrero, que nos acompaña a esta hora. Sí, cómo no, mira, lo que pasa es lo siguiente, la mayoría de los servicios actualmente vienen funcionando muy mal y con unos precios excesivos. Yo quiero preguntar es si la reforma tributaria que se hizo en el 2019 afectó todos los precios de los servicios públicos, empezando por el gas y la basura, porque cuando era Aguas de Bogotá, la basura llegaba un poco más económica y actualmente es muy costosa el servicio de basura. Bueno, esto pudo haber afectado, lo que nos dice Jaime, que está con nosotros y que le agradecemos por su participación. Bueno, Carlos, pues digamos que aquí esto amerita una explicación mucho más larga que creo que el tiempo no nos da, pero digamos para tratar de resumirla, los servicios públicos, los 5 que les menciono, los 5 domiciliarios, sus costos están regulados. Para eso existen las comisiones de regulación de agua potable y saneamiento básico para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y la comisión de regulación de energía y gas para los servicios de energía y gas. Y estas 2 comisiones tienen a cargo definir la metodología tarifaria, que es básicamente una fórmula donde las empresas incluyen sus propios costos y eso hace que se defina la tarifa de cada servicio. Entonces, esto está regulado. Las empresas no definen el precio que ellos quieren. Está regulado. Lo que varía, digamos, normalmente la factura de cada usuario, pues es el consumo, pero digamos, en general, pues están reguladas las tarifas. Algunas metodologías tarifarias que expiden estas comisiones tienen en cuenta, pues, la carga impositiva que está, pues, digamos, presente en el país, pero yo no podría decirles con exactitud qué servicios se afectaron y cuáles no. Con la reforma tributaria del 2019 tendríamos que ver, digamos, en detalle cuáles son los impuestos que están incluidos o las tasas o contribuciones que están incluidas en esos marcos regulatorios de los 5 servicios para saber cuáles se vieron afectados por la reforma y cuáles no. Perfecto, doctora, vamos cerrando este bloque de preguntas y respuestas. Permítame con una llamada que tenemos a esta hora de una televidente. Está Liliana desde Bogotá, a esta hora en directo. Liliana, qué gusto. Muy buenas tardes para todos ustedes en el set. Liliana, gracias. ¿Cuál es la pregunta que le tiene por trasladarle a la doctora Viviana Guerrero, que nos acompaña a esta hora en directo? Bueno, mi pregunta es, ¿dónde puedo yo entablar una queja ya que he pasado derechos de petición? ¿Dónde podría Liliana, que nos ve desde Bogotá, pasar estas quejas? Ya ha pasado derechos de petición, nos dice la televidente. Bueno, todas las preguntas han sido muy interesantes, pero esta me gusta más que todas porque me da la oportunidad de contarles sobre el tema de las reclamaciones. Primero que todo, si hay una queja relacionada con la prestación de cualquiera de estos 5 servicios, se debe presentar ante la empresa que le suministra dicho servicio. Entonces, si yo tengo una queja por el servicio de gas, pues voy a la empresa que me presta el servicio de gas y le presento mi queja frente a la causal que sea. Esta empresa tiene 15 días para responderme el derecho de petición. Una vez me notifique la respuesta, yo tengo 5 días como usuario para interponer los recursos de reposición y en subsidio apelación. El de reposición lo resuelve nuevamente la empresa, que es básicamente un recurso donde la empresa puede verificar si la respuesta que me dio, si me la dio bien o no, y entonces en ese sentido pues puede confirmar su decisión inicial o puede modificarla. Y el recurso de apelación, una vez se resuelva el recurso de reposición, va a la Superintendencia de Servicios Públicos y es allí donde se desata este recurso y donde se resuelve finalmente casi que la legalidad de las decisiones
anteriores que tomó la empresa. Entonces, importante, ¿dónde se presenta la queja? Principalmente en la empresa prestadora del servicio frente a la cual me quiero quejar, y en segunda instancia puede llegar a la superintendencia. Ahora, si la presenta ante la superintendencia, pues nosotros por ley y además por proteger a nuestros usuarios estamos obligados a remitírsela a la empresa correspondiente y el procedimiento es el mismo. Nos la presentan, nosotros la trasladamos en los tiempos de ley y la empresa tiene los mismos 15 días para resolver, etcétera, etcétera. Es importante, pero que primero tengan en cuenta que se debe presentar a la empresa de servicios públicos. Pues doctora Viviana Guerrero, superintendente, delegada, muchas gracias por habernos acompañado en este Bien Dateado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. A todos nuestros televidentes, mil y mil gracias por haber estado conectados con nosotros en este bloque de preguntas y respuestas. Seguiremos dándole justamente esa respuesta que usted necesita saber con los expertos. Continuamos hablando sobre esos derechos, esas obligaciones y deberes que tenemos los ciudadanos frente a los servicios públicos domiciliarios. Y es que la suspensión de los servicios públicos se puede volver todo un dolor de cabeza. Aquí en nuestra información de servicio les contamos ante qué entidades usted puede gestionar sus reclamos y en qué caso hacerlo frente a la Superintendencia de Servicios Públicos. Inicialmente es oportuno precisar que para efectos de dar inicio a una reclamación ante una de estas entidades es menester tener en cuenta el siguiente aspecto, y es: yo no puedo reclamar sobre facturas que datan de 5 meses atrás, toda vez que va a ser declarada como caducidad y no van a poder dar trámite a la queja como tal. Aunado al anterior, vamos a tener que incoar inicialmente un derecho de petición. El término de respuesta de la entidad va a ser de 15 días como de cualquier otro derecho de petición. En caso de no obtener respuesta del mismo, lo ideal es que hagamos uso de la acción de tutela en procura de proteger el derecho fundamental de petición. Una vez nosotros tengamos la respuesta negativa por parte de la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, vamos a proceder dentro de los 5 días siguientes hábiles a obtener la respuesta, a incoar un recurso de reposición y en subsidio el de apelación. La entidad a la cual interpusimos este recurso va a proceder a dar contestación al recurso de reposición, y el recurso de apelación sí se nos va a ir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta va a ser la segunda instancia de nuestra reclamación. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? No es necesario que yo haga la cancelación total de la factura para efectos de ser escuchada. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué nos exige la norma? Que yo solamente debo hacer la cancelación de las sumas de dinero que yo considero no están en disputa. Voy a poner un ejemplo. A mí generalmente el recibo del acueducto me llega por 200.000 pesos, pero en este mes tuvo un incremento pues que excede 600.000 pesos. La única suma que estoy obligado a cancelar para ser escuchado es la de 200.000 pesos. Con este requisito ya la entidad deberá proceder con lo correspondiente. Cuando cortan un servicio público tenemos que tener claro que es un principio de protección estatal. Significa que todos tenemos acceso a los servicios públicos domiciliarios. Es decir, que el usuario podría tener dos vías. Una que es la reclamación administrativa directamente ante la entidad prestadora del servicio, y otra que podría ser la reclamación constitucional. Es decir, utilizando las vías de tutela o los mecanismos de tutela para restablecer ese servicio público, independiente de cuál sea la causa de por qué se cortó. Recordemos que un servicio público muchas veces puede atentar contra principios como la vida, derechos fundamentales como la vida. Ejemplo, si en una vivienda está una persona que dependa de mecanismos o de herramientas vitales, de equipos médicos vitales, pues podrá interponer una acción de tutela a fin de que se le garantice la prestación de sus servicios públicos. El único requisito que se debe cumplir es ser efectivamente usuario del servicio. Para eso, la queja se debe presentar directamente en la página web o por los canales digitales de la entidad prestadora de servicio. Esta entidad tiene que resolver esa queja conforme a los términos generales del derecho de petición, y en la actualidad estamos hablando que una queja se está resolviendo más o menos en un plazo de 60 días. Pasados esos 60 días
podrá ir a donde el superior, que en este caso es la Superintendencia de Servicios Públicos, y la superintendencia entrará a definir la controversia en un plazo que actualmente se está demorando entre los 3 o 6 meses. Por eso es importante que cuando tengamos una reclamación por servicios públicos, siempre efectuemos el pago de lo que consideramos deber. ¿Para qué? Para que la entidad no nos corte el servicio y posterior a que se defina la controversia, pues ya o se nos abonará ese valor a nuestra cuenta o nos exonarán del pago. Vamos cerrando nuestro Bien Dateado, pero antes les presentamos esas ofertas de empleo y educación a las cuales usted puede aplicar en las distintas regiones del país. Estos son nuestros clasificados porque recuerde que en este Bien Dateado siempre estamos a tu servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral, solicitada en la ciudad de Medellín, Antioquia, te puede interesar. Está dirigida a un analista financiero junior. La Bolsa Única de Empleo se encuentra en la búsqueda de un tecnólogo o estudiante de último semestre o recién graduado en Ingeniería Administrativa o Financiera. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato término fijo y tendrá un salario de 900 a 1 millón de pesos mensuales. Encuentra más información en www.serviciodeempleo.gov.co y aplica con el código 3592-78-103. Huawei y el Ministerio de las TIC abren la convocatoria Semillas del Futuro 2021, dirigida a estudiantes de carreras universitarias relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los aspirantes deberán estar entre los rangos de edad de 18 a 25 años, permitiéndoles tener un intercambio académico y cultural, enfocándolos en el conocimiento sobre las últimas tendencias en tecnología. Los seleccionados tendrán la posibilidad de descubrir los más recientes avances de manera presencial en Bogotá y virtual directamente con la casa matriz de Huawei en China. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 29 de agosto. Para mayor información ingresa en www.mintic.gov.co, opción convocatoria. Esta oferta laboral solicitada en la ciudad de Cartagena, Bolívar, te puede interesar. Está dirigida a un coordinador administrativo. La Bolsa Única de Empleo se encuentra en la búsqueda de un tecnólogo o profesional en carreras administrativas, con 36 meses de experiencia en gestión de trámites administrativos, seguimiento comercial, atención telefónica y de correos electrónicos. El aspirante que llegue al cargo se le realizará un contrato a término indefinido y tendrá un salario de 900 a 1 millón de pesos mensuales. Encuentra más información en www.serviciodeempleo.gov.co y aplica con el código 1626268943-3. En Bien Dateado, estamos a tu servicio. La invitación entonces es hacer un uso racional de esos servicios públicos domiciliarios, a conocer nuestros deberes, nuestros derechos y sobre todo nuestras obligaciones. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de relanzamiento. Nos vemos mañana viernes a las 2 p.m. en una nueva edición de Bien Dateado en Vivo. Por ahora los dejamos con la programación de Canal Institucional. ¡Feliz tarde!